Entonces nosotros también como medio de comunicación exigiéndole que cuente nuevamente la historia, pidiéndole nuevamente, la estamos revictimizando, mostrándola también y también exponiéndolo no a ella, a su intimidad y a sus hijos. Columna de diversidad y género con la señora Carolina Camaño. Con ñ. Muy buenas tardes a ¿Cómo todos está, los Carito? oyentes también, todo bien, muy bien, con la lluvia igual vine. Qué lindo. Acá estoy presente, pero más Ella es tempranito. Veo firme. que no trajo ningún chipacuero, pero bien. No, porque me estoy yendo a la odontóloga, no puedo comer nada, entonces Nadie tienen que dijo hacer causa nadie dijo común. que usted tendría que comer. Saludos a Shirley, pero ella es muy buena haciendo esto, el otro, el embellú. chipá embellú. Ah, el Benju. Tampoco trajo. No traje. No trae. Bueno, está bien. Bueno, pero para el próximo lunes me comprometo. Eso. Hago unos embellú y después vengo para acá. Muy bien. Ahí está. Bueno, ¿en qué anduvo la señora Carolina Camaño? Porque vi que hubo algunas actividades A full. de la Dirección de Género ahí en la Escuela de Gobierno. Se Así es. realizó el viernes. Mucha gente. Mucha Lindo. gente, la verdad que, bueno, hicimos un taller de cómo comunicar con perspectiva de género, que es el tema que vamos a tratar hoy. La verdad que mucha gente sorprendió y de muchísimos lugares diferentes, digamos. Por ahí siempre está destinada a periodistas, a comunicadores, bueno, si bien a público en general. Fueron de diferentes ámbitos, de diferentes edades. Y la verdad que fue muy lindo, pues fue muy enriquecedor. Muchísimas preguntas, bueno, se nos copó el aula, tuvimos que poner en el pasillo, en la escalera, Sí. pero bueno, todos estábamos ahí igual juntitos escuchando un poquito sobre la comunicación con perspectiva de género, que obviamente una de nuestras disertantes era acá, la señorita Mayra ¿Y quién Bolleras, Muy bien. A mí que me trabaja dicen- mucho a en mí la me dicen, temática. anda y voy. Pero no, Y ella digo, va hablando en siempre. serio, mucha gente, linda sorpresa, y lindo también ver esto que vos decías, ¿no? Que si bien uno dice comunicar con perspectiva de género puede ser destinado a periodistas, es muy bueno tener la amplitud de mirada y verlo como algo que tiene que ver con la mirada que el público tiene que tener de los medios de comunicación, Claro. que siempre es bueno que sea crítica. Sí, había alumnos, había profesores, estudiantes de profesorado, estudiantes de diferentes carreras de la universidad, escribanas que estaban también, gente que integra, que es parte del personal civil de la fuerza policial, también presente. Entonces había un público bastante variado que le interesaba la temática y, como vos decís, también ven desde otra manera a la hora de leer una noticia, de ver una foto, de abordar todo este tipo de noticias, lo ven desde diferentes maneras. ¿Está claro qué es la perspectiva de género? No, en realidad. Se trabaja muy poco, la verdad, sobre este tema. Bueno, acá Radio Continental y Telenor son si no es el único medio, uno de los pocos lo voy a decir, pero me parece que es el único medio que se capacitó cómo comunicar con perspectiva de género, capacitó al todo el personal, que es algo que habitualmente no se hace en realidad. Por ahí te dicen la temática de género como si, no sé, una temática. No es una temática, es una manera de ver, una manera de abordar las noticias. No es una temática, digamos. Justamente todos los temas tenemos que abordar con perspectiva de género a la hora de hablar de diferentes cosas, Claro. no solo hablar de cuestiones de muy puntuales, que por ahí lo que más se ve es la violencia, hablar Claro. de la violencia, sino hablar de Necesito, diferentes. por ejemplo, para la gente siempre va a entender en base a ejemplos. Cuando vos decís desde otro punto de vista, de otras cuestiones, no solo cuando tenemos que hablar de un caso de violencia y demás. Un ejemplo, dame, de cómo comunicar algo con perspectiva de género, por ejemplo. Es abordar primero los diferentes tipos de violencia. Desde los títulos, De digamos. los diferentes tipos de violencia, de todo, de cuando ponemos una foto en un medio, cuando ponemos un título, cuando escribimos una nota, porque ahora estamos cuidando por ahí los periodistas, cuando ponemos el título, cuidamos que ponemos en el texto, pero no cuidamos la foto. Es habitual que cuando hay situaciones de violencia busquemos el nombre de la víctima y la busquemos por redes sociales y saquemos fotos de sus redes sociales y las Claro. publicamos. Y no elegimos cualquier foto, elegimos una foto que está en el boliche, una foto que está en la playa, porque encima también eso, no elegimos cualquier foto de la víctima, elegimos fotos puntuales. Claro. Y la publicamos, no tenemos el consentimiento explícito que deberíamos tener a la hora de publicar. Capaz que esa mujer que es víctima de violencia de género no quiere que se sepa que es víctima de violencia de género, es un tema a abordarlo. O por ahí no ponemos el nombre, cuidamos en no poner el nombre, damos algunas ciertas características, pero tenemos que dar características que no la podamos identificar.
Pero por ahí pasa que el mobilero se va frente a la casa y hace la nota frente a la casa. Y bueno, identificamos la casa. En algún momento, y eso nos pasó, y yo siempre agradezco porque es claro que una de las primeras personas que habló acerca de este tema de perspectiva de género en los medios de Corrientes es Carolina González. Sí. Ella habla muchísimo sobre esto. Y la recuerdo mucho porque recuerdo, era un caso en un barrio alejado de la ciudad de Corrientes, y fuimos, creo que fue Fede también, a entrevistar a esta señora, y ella nos recibió en su casa, a todos los mobileros, a todos los periodistas, con sus hijos, y la foto de tapa del otro día era ella en una situación de extrema vulnerabilidad, rodeada de sus hijos y golpeada. Claro. Y para la prensa en ese momento, estoy hablando del año 2015 más o menos, que no hace mucho, pero sí creo que en ese tiempo, de ese tiempo a esta parte logramos entender muchas cosas. Para la prensa uno entendía que uno le estaba ayudando, pero entendimos, y gracias de nuevo a gente como Caro González, que eso era revictimizar a la víctima. ¿Por qué? Mostrarla, no... A ver, hablar con la víctima, por ahí tenemos una víctima hace poco que la ponían de espalda en los medios de comunicación para no mostrar su rostro. La idea es no mostrarla y contar todo el tiempo, que esa persona tenga que contar todo el tiempo lo que pasó. Cuando una víctima de violencia de género tiene que ir a la policía, hace la denuncia, va a la fiscalía, hace la denuncia, habla con su abogado, habla con el médico que la atiende. Es como que todo el tiempo una y otra vez cuenta la historia y una otra vez revive la historia. Entonces nosotros también como medio de comunicación exigiéndole que cuente nuevamente la historia, pidiéndole nuevamente, la estamos revictimizando, mostrándola también y también exponiéndolo no a ella, a su intimidad y a sus hijos. Por eso decía el hecho de que por ahí cuidamos eso, pero la ponemos al frente de la casa, o le entrevistamos a familiares, que pasa muy habitualmente que habla el papá o habla la mamá de la víctima y es muy fácil de identificar. Pero también tenemos que preguntarnos y cuestionarnos como medios de comunicación por qué al acusado o al femicida o presunto femicida nosotros le tapamos el rostro, generalmente le ponemos la carita o le pixelamos el rostro o ponemos las iniciales. Yo entiendo que por cuestiones judiciales por ahí no podemos acusarnos, porque nosotros no somos jueces los medios de comunicación para acusar, pero sí podemos hablar de un presunto femicida. Entonces, claro, pero nosotros, hay como toda una intencionalidad y acá hay una discusión porque hay periodistas que creen que eso hay que protegerlo. Pero no protegemos a la víctima. Es una mirada, pero claro, la víctima no es protegida. En ningún momento se cuestiona si la víctima hay que protegerla o no. Sin embargo, al victimario decimos, bueno, pero uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sumale Maya, el tema pasó ahora con esta chica que fue abordada dentro de un trabajo, que fue violada, digamos, hay que decirlo, y tuvo que ir a sede policial. De ahí tuvo que ir a declarar todos los mismos delitos sexuales, según cuentan familiares, digamos, y se conoció, se burlaban mientras ella estaba relatando un calvario, llorando, una chica de 18. Digamos, pasan por todo ese proceso y encima después terminan en un medio de comunicación, por ahí teniendo que contar muchas veces, como vos decís, todo lo mismo. Y volver a la verdad que es... No se la está protegiendo desde ningún lugar. Y lo que hacen, me parece, también los medios de comunicación es ponerle en la esfera pública, ¿no? Y en la esfera pública uno se expone a que la juzguen o la juzguen. Claro. Y los mismos periodistas, a veces sin quererlo, otras veces utilizando el sentido común, que no es el más común de los sentidos, la vuelven a juzgar por cómo se vestía, además. Y uno dice, esto es arcaico, esto ya no pasa. Sigue pasando. A ver, ¿no? Porque a veces creemos que en realidad la ayudamos mostrándola para que cuente su historia, para que se haga justicia. Creemos que la estamos ayudando y en realidad no, porque la estamos revictimizando. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al abordar estos temas en los medios de comunicación. Es importante que nos capacitemos. A ver, tenemos la ley Micaela, que es obligatoria para que se capaciten en género y violencia de género todos los funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La ciudad de Corrientes está adherida a esto, la provincia también, pero los medios de comunicación no trabajamos sobre la ley Micaela. Y es algo que deberíamos trabajar. No importa que no haya una ley que diga que tenemos que hacer la capacitación de ley Micaela. Como medio podemos trabajar de igual manera
hacer esa capacitación y que estén incluidos todos. Y cuando digo todos los trabajadores de prensa, no solo los periodistas los que están frente al micrófono, los mobileros, también el telefonista, también el operador, porque te ponen una música el community súper dramática. No, sí, la dramatización, de la situación, que también es lo que se recomienda no hacer. La cito también porque no solamente estuvimos Caro y yo, estuvo también Clarice Sánchez Zuluaga, que es la primer redactora y editora con perspectiva de género aquí en Corrientes, que trabaja en el diario La República, y que ella hablaba acerca también, mira algo también interesante, de cambiar la agenda, ¿no? Cambiar la agenda de los medios, buscar noticias que tengan perspectiva de género. Y hay muy pocas periodistas y muy pocos periodistas que nos salimos de la agenda de todos los días para abordar el tema de la perspectiva de género desde un lugar positivo, sin hablar todo el tiempo de los casos de violencia. Claro. El otro día estaba mirando y justo iba a pasarte el video, pero lo olvidé. Y hay una sección, por ejemplo, en el noticiero de Canal 9, que es uno de los pocos que tiene una sección que habla sobre el tema de perspectiva de género, que comentaba que los cinturones de seguridad y todo el auto está hecho para un varón. Y son cosas que uno no se detiene a ver. Pero de repente uno mirás y decís, claro, el asiento, el lugar, lo que te ofrece el auto está hecho para un varón heterosexual, ¿no? Y digo, hacer un informe de eso y hablar de eso en un medio masivo de comunicación abre cabezas y es súper necesario. Eso también es súper necesario. Tal necesario como lo es abordar de buena manera, por supuesto, los casos de violencia de género. Sí, perfecto. Yo, por ejemplo, quería también preguntarle a Carolina, mujer de fútbol, mujer que ama ese Batimanía. Claro, Batimanía 10. Escuchá. 9, perdón. 9. Bueno, a ver, hace poco Twitter se indignaba por la página Pasión Fútbol. Sí. ¿Cómo habían hecho la nota y cómo habían titulado la nota de Alina Moine? No la vi. El título básicamente era: se abre de piernas y encandila a Marcelo Gallardo. Lo estoy viendo. Tremendo. Y era por esta foto donde está claramente con las piernas abiertas aún a la altura de los hombros, ponele, con una polerita blanca. Y ¿cómo encaran la nota? ¿Cómo van por la nota? Con esta foto Alina muestra toda su belleza y deja en evidencia que es imposible no quedar encandilado ante semejante belleza. Violencia mediática en su máxima expresión. Claro, es tremendo. Una chica que tiene años de carrera, que hizo... Sí, pero y aunque no lo tenga, digamos, en la ¿por qué destacar eso? Es en la mayoría insólito. de las Pero notas sí. que abordaron el romance de ellos dos, nunca destacan la carrera de ella. No, ella no existe hasta que... A lo que voy es, tenemos las revistas, los medios del corazón, ponele. Sí. Que llamamos del corazón, pero es un chimento fuerte. Esta es una página de deporte, de fútbol, básicamente. Bueno. Esto es lo que peor molesta, digamos. El fútbol es muy machista. Vamos a los cánticos de las canchas, vamos a la hora de manejarnos. A ver, tuvimos hace poco la Copa América, por ahí todos festejábamos la reacción del arquero de la selección argentina. Sí. Fue súper machista. Y no nos cuestionamos eso. Es más, hay remeras, hay gorras con esa frase. Lo festejamos, lo celebramos. Sí. Todo el tiempo el fútbol es muy machista. Todo el tiempo. Sí. Y todo el tiempo no aborda este tipo de problemáticas. Es más, tratan con mucho respeto, entre comillas, cuando hay un caso de violencia de género que involucra a un jugador de fútbol. Y son muy tibios los clubes también a la hora de hablar y de criticar eso, a la hora de juzgar. Casos de violencia, casos de pedofilia. Han armado una un gran cascarón, digamos, porque han puesto departamentos de mujeres y demás, o departamentos para tratar, pero la realidad, pongo un caso, pero hay miles. Sebastián Villa, con un caso manifiesto de violencia de género, con una causa abierta, etcétera, etcétera, lo separaron un par de semanas cuando lo necesitaron futbolísticamente. Bueno, listo, se terminó la sanción, ponete la camiseta, necesitamos que juegues. Y así pasa con otros jugadores, Centurión en San Lorenzo. Tenés un montón de casos donde la violencia de género pareciera no importar a la hora de
utilizar a un jugador de fútbol. Claro. Bueno, pero eso es desviar un poquito, porque estamos haciendo el tratamiento de los medios con respecto al género. No sabemos lo que pasa en el fútbol, todos lo sabemos. Lo sabemos, y también en respecto a la mayoría de los programas deportivos, o incluyen, si tienen una mujer y la incluyen porque, bueno, una joven, linda, la ponen ahí, no la dejan casi hablar. Pero aparte, claro, pocas. Eso que dice Fede, pero ahí hay una relación directa, porque el mensaje que vos le estás dando al consumidor, digamos, y a la mujer que consume fútbol también, es ese, digamos. O sea, más allá de que es cierto, pero los medios de comunicación, al tratar un caso así, digamos que lo ven de esa manera. Bueno, ya está, o sea, tiene que jugar. Y uno escucha a los periodistas más encumbrados, los periodistas top de los canales top, ESPN, etcétera, etcétera, y lo tratan así, digamos. Hoy Villa es el mejor jugador de Boca, no importa lo que pasó. No, y los programas más importantes de deporte son un grupo de hombres debatiendo de fútbol, digamos. Debatiendo de fútbol. Sí. Y a ver, también tener en cuenta cuando hablamos de comunicación con perspectiva de género, tener en cuenta el lenguaje. Siempre nos referimos, cuando hablamos de los clubes importantes, de River, Boca, hablamos del fútbol profesional, y hablamos de River y Boca, y no hablamos que es el fútbol profesional masculino. No hacemos esa diferencia. Siempre hablamos, nos referimos, y nunca hacemos esa diferenciación. Cuando ahora hay fútbol profesional femenino, deberíamos hacer la diferencia, o deberíamos contar cómo están los equipos de ambas categorías, pero no lo hacemos, digamos. Claro. Siempre nos referimos al fútbol profesional, y es únicamente como Estados masculino. Unidos, como América, digamos. No decimos América del Norte. ¿No? Sí. Pero bueno, qué importante es que distintas instituciones, gracias a Lili Rodríguez, que nos está escuchando y viendo, y también comenta, nosotros el año pasado, en el marco del Mes de la Mujer, hicimos una capacitación aquí en la radio, y tampoco fue fácil, porque estamos en el tema, muchos, pero también hubo encuentros y desencuentros y opiniones diversas, y creo que está bueno que eso suceda, y por supuesto es aún más positivo que suceda en los medios, pero que suceda en las instituciones, como en la municipalidad. Estamos hablando de que una sede de la Escuela de Gobierno de Corrientes se prestó para brindar esta capacitación. Fueron estudiantes de profesorados, estudiantes de abogacía, de comunicación, de escribanía, la policía. Había una diversidad de gente interesante, y creo que el planteo del tema ya no está en discusión, por lo menos. O sea, poner el tema sobre la mesa ya no está en discusión. De ahí en más, por supuesto, nos tocará en cada uno en su lugar debatir, construir y generar cambios, ¿no? Los que son necesarios. Bueno, también estuvimos hablando con los representantes del gremio, de la Asociación de Periodistas de Corrientes, para trabajar también la perspectiva de género, y poder hacer capacitaciones para diferentes periodistas y trabajadores de prensa, no solo acá en Capital, sino también al interior, porque bueno, muchos reclaman la parte virtual, de que se puedan conectar a una capacitación, porque por ahí no pueden concurrir. Si bien ese día había algunos periodistas de Chaco, de Curuzú, Montecaseros, que estaban presentes, que estaban justo en la ciudad y decidieron participar, y también con la Facultad de Humanidades, la carrera de Comunicación Social, que se estudia aquí en Corrientes, también en la jornada del periodista quieren incluir este taller. Ahí la vamos a tener a Mayra capacitando nuevamente, mi capacitadora estrella, así que tiene que estar. Vamos a estar también porque en las carreras de comunicación y periodismo no se estudia, no hay una materia donde estudiamos cómo comunicar con perspectiva de género. Entonces es importante poder incluir este tipo de talleres y capacitaciones para los periodistas y comunicadores futuros, para que puedan también trabajar esto y poder abordar de diferente manera las diferentes noticias. Por eso es muy importante, como vos decís, que puedan también trabajar desde las diferentes instituciones, y sin importar la profesión de cada uno, porque ese día también había escribanas que nos decían, bueno, nosotros también a la hora de hacer los escritos, que por ahí están muy masculinizados, los escritos generalmente se utilizan mucho los artículos masculinos. La otra vez estaba en un medio de comunicación difundiendo sobre el taller, y me cuestionaban de por qué, si siempre se habló así, porque había que cambiar, o que comunicar con perspectiva de género era hablar el lenguaje inclusivo, hablar el todes, el todas, el todos. No, que por qué si siempre se decía a los periodistas, porque ahora había que cambiar. Y le digo porque cuando se habla de los periodistas no están incluidas las periodistas. Entonces podemos decir los periodistas y las periodistas, o directamente no usar el artículo. Si yo digo, esta capacitación está destinada a periodistas, no tengo que anteponer el artículo, porque antepongo el artículo siempre. Entonces, a ver, la lengua castellana es muy amplia, muy variada, muy rica, y podemos utilizar diferentes palabras, podemos decir de diferentes maneras. Es como que no queremos, parece.
No, como que nos resistimos. Lo que o que suele no suceder buscamos esa también es que manera. nos quedamos en la discusión de hablar o no con él y escapamos de un montón de situaciones, Que son evadimos mucho más la discusión profunda que tiene que ver con respetar derechos, incluir a más personas y no discriminar. No discriminar, sobre todo hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, y ni si nos ponemos a hablar de la diversidad, que es algo que no se aborda, que es un tema que lo vamos a abordar también en comunicación, porque es muy necesario trabajar ese tema de cómo comunicar diversidad, porque por ahí también muchos cometen errores a la hora de comunicar por ignorancia, porque no sabemos las diferencias, porque no sabemos de qué manera hablar, de qué manera... Y es importante buscar esa manera, por eso es importante capacitarnos todo el tiempo. Eso hay mucho, también, porque así como por ahí hay algunos periodistas que eligen, digamos, un camino, pero hay muchos que por ahí lo hacen por omisión, por error, porque no tienen los recursos como para saber cómo encarar determinada cuestión, pero tienen esa voluntad. Obviamente que no alcanza, hay que capacitarse, pero por eso me parece muy importante que se abran estos espacios. Y una cosita más, el tema de la carrera de comunicación, obviamente que no es sencillo, pero tiene que pensar también en un cambio en la currícula, digamos, porque esto hoy me parece que ya no puede ceñirse solo a un taller. Me parece. Creo que ya hay que ir pensando en incorporarlo, digamos. Incorporarlo, y también, bueno, ahora sí, en algunos posgrados, especializaciones, sí incorporan una materia específica sobre esto que antes no pasaba, digamos. Cuando uno hace una especialización en comunicación, van incorporando de a poco porque creen necesario incorporarlo. Y en distintas universidades hay cátedras libres, que al menos son optativas, ¿no? Pero te permiten capacitarte en perspectiva de género. ¿Dónde podemos encontrar a la dirección de género de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes? Bueno, la dirección de la Dirección de Género es en Catamarca 771, Casi Julio, es el segundo piso, es el edificio de la Subsecretaría de Políticas Sociales, ahí nos encuentran y pueden ir a hacer consultas, recibir asesoramiento. Hay contención psicológica para aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género. Ahí las esperamos y pueden concurrir. Estamos a la mañana de 8 a 1. También estamos a la tarde de 4 a 19 horas. Así que ahí pueden concurrir. Y recordemos siempre, a la hora de hablar de todo este tipo de cosas, recordar la línea 144. Así es. Que es una línea nacional de asistencia gratuita a víctimas de violencia de género, que reciben asesoramiento e información y contención. Y está habilitada a las 24 horas en todo el país, los 365 días al año. Y recuerden también que ante una situación de violencia urgente tienen que llamar al 911, que es la línea policial. Muy bien, muchísimas gracias, Caro. gracias, Nos Caro. pasamos un poquito, pero realmente estuvo muy interesante la charla. Hasta dentro de 2 semanas otra vez. 2 semanas, Muy bien. diversidad. Eso pasa. ¿Nos Vamos a manda hablar de gente diversidad. en este Ahí. lapso o no? No, viste que ya es cada 2 semanas. Pero viste que... Bueno, en fin. No. Así está el país. Así es el estamos. contrato. Una vez más,